Muy buenos días, mi nombre es Yureidi, estoy acompañada de Stacy Denise, con quien vamos a hablar sobre Ciudad de México y el Día de los Muertos. Ok. Entonces, primero que nada, para darles un contexto de dónde se encuentra la Ciudad de México, aquí mi compañera Stacy les va a enseñar el mapita. Entonces, esta es la Ciudad de México. Stacy, si quieres darle. Entonces, aquí estamos nosotros ahorita. Y acá abajo está México y vamos a ver exactamente en dónde está la Ciudad de México. Muy bien. Que también se le conoce como CDMX y anteriormente, y yo he escuchado que todavía en la actualidad le dicen el DF. Entonces, son datitos ahí Distrito interesantes, ¿verdad? Federal, Distrito sí. Federal, sí. Ujú. Importantes de saber. Entonces, la cosa fue así, nosotras fuimos a la Ciudad de México este año, Ujú. Stacy por segunda vez, Yureidi, Primero, ella primera Primera vez de vez. Colombia y yo primera vez en la Ciudad de México, yo soy de la ciudad de Chihuahua. Entonces fue como una experiencia, ¿verdad? Cultural, de idioma, de comida y todo. Entonces les vamos a estar platicando más acerca de nuestro viaje y a los lugares que fuimos, porque tenemos fotos que nosotras tomamos, fotos personales. Sí. Muy bien. Antes de empezar, me gustaría preguntarles a las dos qué fue lo que ustedes esperaban en la Ciudad de México. Uh, yo ¿Sus expectativas se cumplieron o no? sí, yo creo que incluso se sobrepasaron porque yo veía videos de a los lugares que ir o cositas que hacer y ya cuando llegamos a la Ciudad de México, además creo que estar en la compañía de amigas, Sí. ¿no? Como que lo hizo Sí. una aventura muy linda. Mm, Entonces, yo sabía que había mucha gente, como que es una ciudad muy grande, ¿verdad? Y muchos carros y mm, tráfico, todo eso, pero realmente llegar y verlo sí fue así que, wow, es sí. mucha, mucha gente, verdaderamente. No sé ustedes qué opinen. en mi caso, pues las expectativas eran de conocer un nuevo país, como mis compañeros acabaron de decir, soy de Colombia y el único país en el que conozco es Estados Unidos, entonces sería mi tercer país. Expectativas no tanto, era más bien como buscaba comparaciones. Ujú. Ujú. Y fue lo que llegó, el primer impacto fue ese, cuando llegué a Ciudad de México, ver el tráfico, como decía Denise, y decir, ver las calles, los edificios y decir, oh, eso es muy similar a Colombia. Sí, sí me acuerdo que decías cuando Mm, íbamos en las los Ubers, motos. ¡ay, esto es Sí, como México! Y Ajá. ¡ay, mira las calles! Sí. exactamente. Y curiosamente, por ejemplo, ustedes, yo noté que ustedes sí estaban muy nerviosas cuando manejaban el Uber. Sí, sí, Y a mí no me pasó eso porque yo sí estoy acostumbrada a ese tipo de tráfico y es sí. entendible porque el tráfico que se maneja aquí en las cruces o en El Paso es Sí, o sea, total. Yure tiene Mucho barrio. menor. Yure tiene barrio. Exactamente. Sí, ya está acostumbrada. Sí, Bueno, yo ya había ido, esta fue mi segunda vez, Ajá. pero la primera vez no me pude subir al cable bus. Wow. Entonces, esa experiencia con ustedes estuvo 10 de 10 y también el metro también estuvo Sí, muy el suave. metro. Nos sí. perdimos, pero con ayuda de otra Ajá. compañera que fue con nosotros también Sí. logramos llegar desde punto A a punto B. Sí, Ajá. Literal nos subimos a un lugar y nos mandó al lado contrario de donde sí, teníamos que ir. sí, sí, Pero se logró. se logró. Exacto. Algo sí interesante del metro que también rescato es el espacio que dan solamente para las mujeres. Sí, Sí. Eso me gustó los harto. niños Ujú. Mm, Mujeres y y niños, y niños. ¿verdad? Sí. niños, en Ujú. donde en un vagón solamente se ubican las mujeres y los niños por aquello del respeto y de tantas situaciones que se han presentado en el pasado en Ciudad de México, Ujú. que en Colombia se presenta también mucho ese tipo de abuso porque pues Ujú. los hombres abusan de cierta manera de las mujeres, entonces es una parte muy importante que se esté implementando esos espacios para Sí. seguridad y tranquilidad de la mujer. Ujú, Sí. Sí. me gustó mucho, pero fue muy interesante subirse en el metro, Sí. el cablebús también fue muy Mm. interesante. A mí sí, en Colombia tengo la experiencia que en Medellín hay también teleférico, le decimos, Ah, pues. que es Ujú. similar, son diferentes palabras, pero sí me había subido y sabía la sensación y la Ujú. Mm. experiencia.
volverlo a hacer en otra ciudad o en otro país, no, pues es, Y además vas viendo la ciudad, ¿no? Es como que un ujú, tour al mismo tiempo de... Para sí. nosotras que estábamos conociendo fue como que, Sí. mira, ya, mira, Ajá. ese lado, se ve la torre Sí, latinoamericana. Sí. sí. ¿Y se acuerdan cuando estábamos nosotras todas contentas y al lado había una señora que tomaba el cablebús como una rutina? Sí, Ella, sí. Y luego ella. ella muy normal, o sea, Ajá. Sí, pues lo haces a diario, es como tú dices, una Mm, ruta más, un día más. Exacto. sí, Y para nosotras es una experiencia nueva sí. Bueno, creo que no tenemos fotos de del ninguna, cablebús, ¿no? sí, ni de ningunos platillos que comimos. Entonces, les Ajá. quería preguntar, bueno, tú de Chihuahua y también has vivido mucho tiempo aquí en Las Cruces y en El Ujú. Paso, y pues tú de Colombia, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, quiero preguntarles un poco sobre los platillos que comimos. ¿Cómo se les hicieron? ¿Es diferente? Porque aquí tenemos un tipo de comida mexicana, pero obviamente al estar allá fue un poco diferente. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Quieres tú primero? Bien. No, qué difícil. Muy difícil porque Colombia, nosotros no tenemos la costumbre de usar chiles picante en la comida. Y ese fue una de las partes donde yo debía tener mucho cuidado Sí. cada vez que íbamos a restaurante. ¿Tiene picante? Tiene picante. Y las chicas, no les podía preguntar a las chicas, No podía confiar en ellas. no, qué tan picante estaba, porque, pues como lo acaba de decir Stacy, Denise es de Chihuahua, ha vivido mayor parte de su vida allá. Aquí estamos en frontera, también se ve muchos platillos con chile, en Colombia no tenemos eso. Ujú. Entonces el mínimo picante para mí no, pues era súper picante. Entonces sí era como que el cuidado, yo encantada porque me fascina todo lo que tenga que ver con tacos, con burritos y yo les dije Mm, me acuerdo que les dije, quiero probar de todo lo que sea típico de México. Y bueno, pues preguntar qué tan picante es. Entonces, eso fue como que no preocupación, pero como la que sí debía estar muy pendiente de que las comidas no llevaran tanto picante para poder llevarme una buena experiencia. Claro, sí, sí, sí. Mm, Denise. Bueno, en mi caso, obviamente son sabores distintos, pero me gustó. O sea, me gustó mucho la Mm, comida. Y yo me acuerdo que en cuanto llegamos del aeropuerto nos fuimos a una fondita que estaba sí. cerca. Y sí, muy no, rico. hombre, para mí eso fue un manjar. O sea, ¿cómo se le dice? Comida de Tres tres tiempos, tiempos. sí. Entonces, la comidita. Primero nos dieron como unos frijolitos, muy deliciosos. Tenía mucha hambre, entonces los Mm, recuerdo con tanto gusto. sí, Y sí. luego me pedí unas costillitas y un postre de flan, Sí, el algo Sí. así, ¿verdad? flan. Un flan. Ah, No, no, o sea, era otra cosa. El agua también Sí. así muy natural, delicioso. Algo que sí quiero hablar es los elotes. Bueno, los esquites. Ujú, Porque en Chihuahua son como más grandecitos, más chiquitos del maicito. ujú. Y cuando andábamos en el... Cuando andábamos cerca de Sí. la Torre Latinoamericana en el desfile del Día de Muertos, yo pedí también un esquite, Ajá. pero era más chiquito, más ancho y luego los maíces eran bien grandes, entonces era una textura diferente también, ¿no? Ujú, Pues sabe a maíz, pero son también como que sabores distintos y aún así me encantó, yo me acuerdo cómo lo acabé, Paola se acabó su sí. elotito en vaso, entonces comida con sabores distintos, pero igual me encantó. A mí la ah, comida me gustó muchísimo. Fíjate que de hecho a mí no se me hizo que algunas de las comidas fueran tan picantes como acá. Por ejemplo, No. yo les estaba diciendo a ustedes, es que quiero mis chilaquiles, es que quiero mis Ay, sí, chilaquiles. Y cierto, cuando al ¿verdad? fin Quería me dieron chilaquiles, sí o sí. mi platillo de chilaquiles, mis chilaquiles eran como, ¿cómo se dice? Como con salsa de tomate. Ah, No estaban sí. picositos. Hasta Yuri me dijo, nena, ok. yo le voy a robar de su salsa, donde no estaban nada Sí, picantes. sí recuerdo, ¿verdad? No, Sí. nada picante porque pude comerlo. O sea, Ujú. Si nada uno picante. pudo comerlo, quiere Sí. decir que no estaba Sí, picante. Mm, exacto. Sí, cierto. A lo mejor también como que varía de lugar en lugar, ¿no? Habremos que volver a ir Sí, y tenemos que comer volver solo a ir. chilaquiles. Sí. Algo que también quiero agregar que Denise me ayudó a recordar fue cuando estuvimos en la fondita, el primer restaurante que fue espectacular, muy rico. Para mí, las aguas frescas, pues eso Uf. es nuevo para mí. No las probé porque personalmente no tolero mucho el azúcar
entonces no pude probarlas por ese tema. Me enfermo cuando tomo algo que está demasiado dulce y es una costumbre en México tener las aguas frescas dulces, ¿no? Sí, sí, como horchata, jamaica, Ujú. de Ujú, limón, ujú, Melón. de todas las aguas son dulcecitas. sí. Ujú. Pero bueno, hay que hablar también de la gente. Cuando llegamos a la fundita, todos fueron súper amables. Sí, Sí. ya es No que, entendíamos ni dónde estaba el menú ni cómo hacerle y de ajá, volada se acercó alguien y nos dijo, no, el menú sí. no está allá. Y Y sí, que inclusive estaba un señor atrás comiendo y yo, ajá, señor, ¿qué nos sí, recomienda? Y de volar, no, ujú, mire este y que el otro. Muy amables. totalmente diferente como lo vemos aquí. Sí, sí, porque aquí cada quien su mundo, entonces. Sí, Sí, en sí, Colombia sí. como es, nena. Sí, es que México, yo me sentí muy conmovida porque pues llevo eh, varios meses aquí en Estados Unidos y uno siempre extraña el país de origen, ¿no? Ujú. Cuando llegué a México encontré tantas cosas muy similares a Colombia, como el ejemplo que están comentando que un señor nos ayudó para orientarnos, no sabíamos sobre el menú. Colombia es igual. Si uno está en un restaurante y de pronto uno necesita ayuda y la pide, hay mucha amabilidad también por parte de los colombianos. Y nosotras sentimos que en algunos lugares fueron muy amables, independientemente de que fuéramos turistas, Sí. porque todas tres pues somos turistas y teníamos como esa prevención de que de pronto por ser turistas nos iban a informar mal o nos iban a guiar mal o cobrar más de lo que no debían, pero no, afortunadamente no pasó ese tipo de situaciones. Y también con los Uber. Yo me acuerdo que Jesús no agarraba unas pláticas bien Ujú, chidas. sí, Siempre platicaba con el Uber. sí. Eso, Y nosotras, ¿verdad? Nosotros también sí, podíamos ahí hacer Sí. pláticas Ajá. cuando Ah, salimos sí. a la zona, ¿cómo se le dice? ¿Zona rosa? Ujú. Sí, que sí. llevamos plática y plática con el Uber. Yo me acuerdo mucho de eso. Esa parte sí, eso. Hay un dato curioso ahí con el tema de del Uber. Bueno, porque un compañero, un amigo de nosotros nos acompañó y él era muy platicador, demasiado platicador, y hablaba con todos los Ubers y se sentía mucho la diferencia de los acentos, ¿no? Ah, sí. Mm, Entonces llega a que uno también empieza, o sea, este viaje para mí personalmente fue comparaciones. Yo estuve enfocada en cómo se veía de Colombia a México y yo, wow, escucho a mis compañeras, escuchaba el acento de mis compañeras y luego los comparaba con el acento de los personas que nos llevaban en Uber, con mi amigo que también tenía su acento muy marcado, entonces decía, wow, así como en Colombia que tenemos muchos acentos en diferentes regiones del país, igual pasa en México, igual pasa en Estados Unidos, Sí. y es algo que muchas personas no lo entienden y Ujú, creen que porque una sola persona habla de cierto acento, quiere decir que el país completo lo habla. Pero ujú. eso es lo maravilloso de salir, conocer y enfrentarse a la cultura, Sí. en donde uno aprende esas diferencias. Y también nos pasó, bueno, íbamos con una amiga que es de Costa Rica, que ella pues hablaba y resulta que aquí va el dato curioso. El dato curioso es que a los de Costa Rica los confunden mucho con los de Colombia por el ujú. acento y a mí personalmente me pareció muy curioso porque siempre que estábamos en Uber, ¿se Ujú. acuerdan? Sí. Que decían, no, sé que hay una colombiana y yo decía, yo no he hablado, entonces, y Ajá, aquí, Paola era la que había sí. hablado. exacto, Ujú. Paola era la que hablaba, entonces, ok, la colombiana en mi mente decía, están sacando a Paola de colombiana. Ujú. Luego Paola nos contó que no era la primera vez que a ella la confundían de Sí. Colombia. Pero bueno, voy a aclarar que el acento de Paola no, Mm. nada que ver colombiana, tendrá alma y corazón de Colombia, pero nada más. Y es que también Sí, tiene un acento, ya se está volviendo más neutro en cuestión de que sí, ha viajado tanto, se junta definitivamente. Sí, tanto con nosotras y tiene amigos sí. de Ecuador, de no, entonces Ujú, tiene un cachito de todos, ¿no? ujú. Sí. A lo mejor por eso.
también que ha convivido contigo, a lo mejor se le sale una palabra de que chimba y, Ah, y sí. lo dice en Colombia. A Exacto. nosotros también ya se nos está pegando Sí. también con el de paila o qué Sí, vaina. ajá, Sí. sí, sí. Y tú también dices que chido. Ajá, ajá, Y y esas, batallar, ¿no? y También, batallar. Y sí. son transferencias que uno ni se da cuenta en qué momento y salen muy normal y es por la convivencia. Sí. Nos quedamos un poquito más en Ciudad de México y pues ya llegamos Ya a llegamos hablando como Chilango. chilango. ¿Qué rollo, mija? Bueno, ya. Vamos a continuar con la Bueno, travesía del viaje. Entonces, primero con la torre Latinoamérica. Entonces, aquí estuvimos en el desfile, ¿verdad? El Día de Sí. Muertos. Por aquí abajito pasaba todo el desfile. No se puede ver en la foto porque había muchísima gente. Yuri era la única suertuda que podía alcanzar a está ver más todo. alta. me Sí. alcanzar a ver, sí, demasiada gente. Después pasamos a que Subimos. subimos a la torre y tuvimos una vista maravillosa de la ciudad aquí. Este es el centro, ¿no? Me parece. Sí. Sí. ¿Cómo les pareció a ustedes la vista? A mí me encantó. No, o De sea, noche. de por sí a mí me gustan mucho, nosotros le decimos, en Colombia le decimos a este tipo de lugares miradores. Miradores, No sí. sé si Sí, también lo también. ok, Sí. bien. Entonces, en Colombia hay muchos lugares donde uno puede llegar a encontrar demasiados miradores hermosos, pero siempre han sido muy naturales, en naturaleza, Sí, de sí. árboles, Sí, ya. sí. de pueblos. Es mi primera vez que estoy en... Un mirador de ciudad. Sí, Wow. y de tal magnitud, porque es que se ve, Sí. así como Sí. pueden ustedes apreciar en la foto, o sea, se Ujú. ve una hermosura. Está lejos. Y es una parte nada más, porque si ustedes pudieron Sí. ver la torre toda alrededor está llena de vidrios, en donde usted puede apreciar completamente la ciudad, o sea, es una cosa de locos. Bueno, Muy por ejemplo, bonita. nosotros aquí estábamos en el restaurante, Sí. Ujú. pero en un piso, ¿verdad? Otro piso Podría más subir arriba, más. era donde estaba todo Mm. el mirador. Sí. Sí. Muy bien, sigamos a El Zócalo. el Zócalo. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros fuimos al Zócalo el Día de Muertos, ¿no? Fuimos, vimos que estaba todo decorado, entonces aquí se puede apreciar las flores de... Cempasúchil. Exactamente. Sí, entonces estaba decorado muy bonito y también había muchísima gente. Muchísima Muchísima gente, gente. sí. Sí. Y me gusta porque tenían como este estilo de una ofrenda gigante, creo que le decían. Sí. Entonces, ver las flores y podías ir caminando como a diferentes partes y tenían estos monumentos muy bonitos, ver la iglesia de fondo, la bandera como oleando. Muy bonita experiencia también ahí Sí. pasamos. Algo que me sorprendió mucho de ir a la Ciudad de México específicamente, pues ya ven que el 31 de octubre es Halloween. Sí. Cuando llegamos a la Ciudad de México, nosotros pensamos, bueno, el 31 todavía pasa, pero Ajá. después 3 días allá celebraron Halloween. 3 días Sí. estuvieron celebrando Halloween. 3 días estuvieron todos Disfrazados. disfrazados de día y de noche. Ujú. Sí, ¿a ustedes cómo les pareció eso? ¿Ustedes pensaban que iba a ser así? No. 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 O sea, yo para empezar, yo pensé que no iban a celebrar Ajá, Halloween. O sea, sí. yo dije, chance, porque salimos en la noche, dijimos, Mm. vamos a ver cómo es el ambiente nocturno y toda esa cosa. A lo mejor y se disfrazan. A lo mejor. Pero pasar a 3 días así Sí. disfrazados es una locura. Yo me fui me fui con la idea de estas dos señoritas, allá no se celebra Halloween, y yo, wow, ¿cómo no? Allá no se celebra Halloween, se celebra el Día de los Muertos y todo pues está enfocado para el Día de los Muertos. Sí. Colombia celebramos Halloween. Aquí no he tenido la primera experiencia de Halloween acá en Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, pues les dije, nos disfrazamos. No, porque allá no se celebra Halloween. Y llegamos y la sorpresa de que, como dicen, 3 días nosotras ahí viendo por todos lados disfrazados y yo, En pleno día, gente Ya. disfrazada de Voldemort. y De ex. Cualquier literal. cosa. Ay, no. también fue muy interesante las temáticas. ¿Se acuerdan cuando hubo un grupito que estaban disfrazados de Alicia en el País de las sí, Maravillas sí. y que Sí. estaban disfrazados de cada personaje? Me pareció muy interesante esa parte.
sea, muy diferente. Y fue también muy motivante ver tantas personas. Sí, sí, sí. A veces sí me daba preocupación porque ahí eran las 9 de la mañana, rayo de sol y la gente con disfraces que podían literalmente sudar, acalorarse, no sé cómo le hacían, pero bueno, la gente lo Sí, disfrutaba. Sí, yo literalmente pensé que, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en Chihuahua, sí se sí, celebra más a la Halloween porque frontera, estamos, frontera. ajá, cerca de la frontera, pero ya está Ciudad de México y por 3 días, 3 días, sí. 3 días, pues fue algo muy sorprendente. Es cierto. Sí, Muy estoy de bien, acuerdo. entonces aquí vemos cómo se ve el Zócalo y después vemos cómo La se ve, explanada, ¿no? Explanada, la sí, explanada. sí, cómo se ve Yo lo en un diría día, desolada, que es otra sí, forma de ¿Desolada? decir sí, desolada. desolada, Me diferente. suena como, Ujú. estoy desolada. Es como que no hay muchas personas Sí, porque lo que es un dice día normal. Stacy es un día Sí, normal, no es el día de los sí. muertos. Muy bien, sigamos. Ese es Bellas Artes El por Museo de fuera. Bellas Artes. Lo tuvimos que tomar así arribita porque era en el día del desfile, entonces Toda la gente va. estaba lleno. Pero muy bonito por fuera, ¿verdad? Y las pinturas y todo, me Sí, encantó. sí, de hecho cuando entramos las tres estábamos ahí tratando de ver a ver qué significaba cada pintura. Nosotros Sí, Sí, las artistas, claro. sí, obvio. fue, Sí. fue muy interesante, sobre todo porque como cada quien tiene diferentes Ujú. perspectivas de lo que Sí. ve, diferentes enfoques. Entonces, analizar qué es lo que quiere transmitir Ujú. el artista con estas pinturas fue muy, muy enriquecedor. Sería uno de los lugares que definitivamente recomendamos para aquellas personas que Oh, sí. tengan la oportunidad Sí. de ir. Y Ujú. irse con mucho tiempo para que puedan Sí. ver todas las pinturas con tiempo y Y antes de que analizarlas. Sí. cierren, de preferencia. Sí, Sí, antes de que cierren, sí, en sí. nuestro caso no, bueno, era nuestra primera vez y pasan muchas cosas. Sí. Uno no sabe, uno no Claro, sabe. claro. No, como que no tuvimos en cuenta que la hora, nos perdimos un poquito del tiempo y sí Sí. entramos ya casi cerrando. Alcanzamos a apreciar algunas pinturas, pero No todo. no fue todo. Sí, y Como luego más dos, porque, dos alas, ¿no? Más o menos. sí, más porque, por ejemplo, fue como estaba todo lo del festival y todo del Día de Muertos, por ejemplo, también en el Zócalo estaba cerrada la catedral, entonces Oh, hubo sí. como plus de que pudimos apreciar como tipo el desfile y todo, Ujú. pero también contras porque la mayoría Mm. de las cosas estaban cerradas. Ajá. Cierto, ujú, así fue. Muy bien, entonces, Ahí es afuera de la basílica, denme ¿verdad? un momentito nada más para mostrarles un video. Algo muy cultural, ¿no? Como mucha música, mucho ambiente, Sí. todos ahí. No, todavía no se veía, pero yo sí llegué a ver gente ahí bailando. Sí. Y esto, bueno, ahí se está celebrando el Día de los Muertos, el festival, claro está. Y yo cuando estábamos ahí viendo la banda, viendo las personas bailando, algunas, es muy parecido también en Colombia cuando se celebran festivales, por decir en el Huila, que hacemos el San Pedro, es igual. Están también bandas, las personas están bailando en plena calle, la cantidad de personas, la multitud es muy similar, demasiado similar para comparando México con Colombia. No, ujú, la gente. Ujú, Sí. ujú. Bueno, sigamos. Aquí estábamos adentro, ¿verdad? Sí, Sí, Uy, ¿qué les pareció? muy bonito. sí. Y luego se siente como un ambiente, ¿no? Porque cuando llegamos todavía no había misa, iba a empezar la misa, pero Ujú, había pues mucha gente tomándose fotos también, pero mucha gente como sentada, orando, como Mm. pidiendo, sí, fue ujú, muy bonito. En mi casa, por ejemplo, yo vengo de una familia católica, mi Ujú. abuela es muy devota, nos ha obviamente como enseñado ese amor por la fe y somos de un pueblo muy pequeño donde tenemos mucha fe a la Virgen de las Mercedes. Entonces, personalmente yo sí tenía muchas ganas de ir a la Basílica por la Virgen de Guadalupe
tengo mucha fe y fue muy, muy bonito. Recuerdo que hicimos una oración juntas, estuvimos ahí un rato apreciando la belleza, todo, y es como un espacio de espiritualidad y como de paz para uno, pues, reencontrarse. Entonces, Ujú. fue una experiencia muy linda. Muy bien, excelente. Sigamos. Ah, eso, hermoso. Esta parte Mm, estuvo muy Muy bonito. bonita. ujú. Sí, Sí, el patio, ¿verdad? Así como muy el agua, verde, el agua, relajante. las flores. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo que les comenté que es magnífico porque muchas familias siempre los domingos son para ir a la iglesia, sí. compartir con su familia, estar en Ujú. un parque y allí tienen la oportunidad de ir a ese lugar, ir a la basílica. Bueno, hay más iglesias alrededor, hay zona verde, o sea, es un lugar tan mágico que te da tanta paz y tranquilidad Sí. como para compartir con la familia luego de salir de misa, hacer un picnic, algo por el Mm, estilo, o sea, muy bonito. Ujú. sí, había muchas abejas. Daisy se Es- acuerda de la Sí, de las abejas nos andaban siguiendo por todos lados y yo les dije, chicas, ya, tómate la foto, por favor. Ya. Sí. No, pero sí me pareció muy suave todas las iglesias que vimos porque Sí, pudimos entrar a a cada varias. una, Ujú. entonces me pareció muy suave. ¿A ustedes qué les pareció? Muy Sí notaron bonito. como las diferencias, por ejemplo, entrábamos a una iglesia y estaba súper amplia, súper decorada y luego Ujú. entrábamos a otra, estaba más pequeña. Sí, como Sí, estilo capillitas, no nomás así, sí, más exacto. íntimo. Mm, Y las pinturas, oh, las sí, pinturas fue una Cierto. cosa divina. Es que hay mucha cultura en todo, te ujú, muestra todo lo que es Ciudad de México, por medio de la basílica, de las pinturas, de las decoraciones, como todo lo tienen organizado, es muy bonito. Sí. sí. Bueno, entonces también tenemos otra foto De la Virgen. de la Virgen de Guadalupe y bueno, esta foto está interesante porque no sé si se puede apreciar tanto, pero es básicamente, Sí, ahí se ve. Ah, yo ahí sí sí, la veo. básicamente es como la iglesia se está como que tipo ladeando porque la Ciudad de México fue construida sobre agua. Ujú. Ujú. Entonces, por los mismos terremotos, por lo mismo de que el piso no está estable, se ha ido como, pues sí, las construcciones van cambiando, van cayendo, se van Sí, rayando, man. y al mismo tiempo voy así. Sí, sobre todo pues porque también estuvieron construyendo muchos edificios, entonces Sí, el peso no puede, ¿sí me explico? sí, 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 sí. Como yo he visto que Soportar. sí, las, ándele, sí, sí, soportar el peso de todos los ujú. edificios, Las entonces, nuevas estructuras sí tienen ya como que unos barrotes abajo que pueden ajá, como medio moverse, pero pues obviamente en esos tiempos de los españoles no había eso. Entonces, sí, esa es una chica representación porque yo he visto en otros lados que incluso se ve como el piso, parece como si se estuviera así más arriba o así más abajo, es una locura. sí, como en otra de las iglesias que vimos donde literalmente el suelo Ah, estaba estaba caído, y ¿verdad? Sí, así. partido a la mitad, o sea, se miraba ahí todo Ujú. sí, eso está muy sorprendente. Sí, Muy datos bien. Cierto. curiosos. Datos curiosos. Entonces, bueno, Sigamos. el ángel de la independencia. Muy ¿Qué les bonito. pareció? El que sale en las novelas. Ya sé, de la Rosa de Guadalupe. Que no se Guadalupe, sí. Yo, nosotros somos en Colombia de ver hartas novelas Novelas. mexicanas. Mm, La mayoría de las novelas mexicanas siempre tomaban un video, una foto ujú, del ángel. Y cuando estuvimos allá, yo no, hay que ir. O sí. sea, hay que Hay ir que, porque aunque sean las 3 4 de la mañana, hay que Literal. ir, literalmente sí. fuimos a las 3 4 de la De la mañana nada. Ajá. porque estábamos muy cerca. Es una cosa hermosa, es Mm. algo un monumento muy bonito. Estuvimos ahí un ratito tomando fotos. Habían personas también, Sí. Sí, no había mucho. estaba solo, habían personas todavía a esa hora. Sí. La Ciudad de México es, o sea, literalmente comparado aquí son las 3 4 5 de la mañana y todo vacío, el freeway Sí. vacío. Y allá a todo tiempo hay, Cierto. a toda hora hay gente. Mm, Ujú. Caminando por las calles. Eso también me gustó Sí, mucho porque como que de sí, cierta manera me hay hizo vida. sentir seguir, Ajá, segura y sí. hay vida, ¿no? Como que, Ujú, sí, vamos a salir. mm, Nosotros que sí. estamos chavas.
Sí, luego apenas nos despertábamos y tamales, tamales. Un Sí, atolito. sí. Ese es uno de los choques culturales que uno tiene cuando uno no está acostumbrado, como dicen ustedes, están acostumbrados a la tranquilidad, al silencio, no mucha gente. Y cuando yo llegué aquí, yo vi eso, que uno se siente solo, se Ujú. siente como, no quiere decir que uno está solo, porque pues hay muchas cosas por hacer, pero cada quien está en su mundo. Sí. México, Colombia son países que donde quiera hay gente, Más comunidad. hay más Sí, comunidad, eso. sí. Y hay más relajo, diversión, compartir, Mm, conocer, saludar un simple Un extraño, ¿no? extraño o que te pueda guiar o cosas como esas. Ujú. sí, Ujú. muy bien, sigamos. Bueno, aquí íbamos camino a las pirámides de Teotihuacán. Sí. Entonces yo les dije, chicas, yo recuerdo que allá en el cerro había un doctor Simi. Y Ujú. ellas, no, ¿cómo crees? ¿Cómo van a hacer eso? Sí. Y aquí está el doctor Simi, Ahí ¿cómo ven? está. Sí lo pueden ver aquí, Sí, el ándale, qué bueno que le hiciste bigotito, zoom porque sí, como que sí se la parece lengüilla, unos. bueno, no, la Qué loco. naricilla. Y todos Los son Son ojitos, casas. son casas. casas. Sí, O sea, es se me lo hace más tan loco. interesante cómo, o sea, imagínate que alguien llegue y, Mira, señora, usted va a ser parte del bigote del doctor su Simi. Vamos a casa. pintarle su casa color blanco. O sea, ¿usted Mm. aceptaría? Y eso fue lo La que, lengüilla. una La de las lengüilla. preguntas que yo dije, bueno, Ajá. y si yo vivo ahí y no me gusta el color azul, personalmente no me gusta el color azul y Toca me toca la mudarse, casa nena. de color azul, ¿qué? Toca mudarse, Mm. nena, toca Pues yo creo que mudarse. sí les han de haber dado ahí algún apoyo, Un, ¿no? ajá, Sí. sí, Ahí es cuando uno dice que la unión hace la fuerza sí. para muchas cosas. En este caso fue un grupo de personas y no es simplemente cuatro o cinco, si ustedes se No, pueden dar es cuenta, son todo, varias sí, casas. Es toda un una gran barrio parte. completo de personas, familias que se pusieron de acuerdo e hicieron una obra de arte. Entonces pienso que, pues te deja pensando, ¿no? Que hay Ujú, muchas cosas que como comunidad podemos hacer juntos para mejorar, para ayudar a la nación en diferentes formas. Solo es un poquito más como de tolerancia, de empeño y aceptación para poder lograr grandes cosas como estas. muy bien. Las... ¿Otros comentarios? Mm. No, ok, muy bien. Entonces llegamos a las pirámides. Teotihuacán. Bueno, Sí. hay que explicar un poquito nuestro contexto. Llegamos ahí y luego nos encontramos con un guía en cuatrimotos, Muy Ujú. amable muy también. amable, sí, y estuvo muy, muy suave porque la primera vez que yo fui no tomé el tour de esa manera, o sea, Ujú. simplemente era caminando como lo hicimos, entonces fue una experiencia muy chévere. Ujú. Este, sí, algo que sí me di cuenta es que las personas que ofrecían los servicios como cuatrimotos, como las trajineras, como Ujú, tipo de cosas, sabían que nosotros éramos turistas y siempre recalcaban, ujú, este es el precio legal, si quieren pregunten en sí, otras partes, trataban de Sí. darnos confianza, porque ya ves que lamentablemente a veces se van a otros lugares y por ver que somos turistas o nos quieren como cobrar el doble y sacar pues provecho y ventaja de esta situación. A nosotros afortunadamente no nos pasó. Siempre las personas que estuvieron nos explicaron bien las reglas, incluso nosotras sí estuvimos muy atentas en decir cuánto cubre, qué cubre Ujú. y hasta cuándo cubre y cómo lo cubre, ujú, porque son preguntas que todos turistas tenemos que hacerlas. Estamos pagando por un servicio y debemos dejar las situaciones claras para que no tengamos una mala experiencia luego. Pero afortunadamente encontramos personas muy amables que nos orientaron y nos dieron los precios reales y pudimos disfrutar esa experiencia. Ujú. Sí. ¿Cómo se les hizo la subida? ay, no. Dura. Les íbamos a mostrar un video, pero la verdad el No. video nomás se escucha que yo voy subiendo la pirámide y nomás se escucha. Qué Agitada. emoción. Sí, entonces, no, definitivamente. Ese no, nomás A imagínenselo. nosotros así. Así O sea, cada no uno. son O sea, así. Es hermoso cuando llegamos. Sí, ah, bueno, claro. Yo sí. hice 4 paradas Mm, para poder llegar Sí. a A la la mitad. cima. Exacto, Llegamos a la sí, mitad de la pirámide porque ni eh, siquiera subimos toda. mm, exacto. No se puede, no nos No, dejaban no. exactamente. por el cuidado de la pirámide.
pero hasta donde llegamos fue hermoso, muy Sí, hermoso. La vista sobre el valió la mar. pena. Valió la pena. No, y además yo iba a la mitad y ya dije, no, me regreso porque ya no aguanto más. Pero decía, pues de aquí que, o sea, lo que baje y lo Sí. que suba, Sí, mejor. exacto. De una. Sí, no, yo agarré camino vuelito de Escalando una. así. Nomás fui a Denise y dije, no, ahí me voy a atorar porque no, todo de una porque no. Ya me- Sacando nuestras raíces. Sí. ¿no? a mi defensa fui la última porque tengo cirugía en la Sí. pierna. Ah, es verdad, sí. Entonces debía cuidarme la pierna para no afectar el viaje completo y tuve muchas precauciones para poder lograrla. Y ellas llegaron primero, luego de 5 minutos llegué yo. Ajá, sí. Que ni tardaste tanto, pues Sí, sí fue rápido. sí fue rápido. Ok. Sí. Muy bien, sigamos. Esa es a la que sí subimos, ¿no? ¿O no? No. Esta es la del No, sol. esa es la del sol. Ah, Sí. ok, ok. En la del sol no pudimos subir. Pero muy bonita. Muy Muy bonita. bonita. también. No dejaban en ese momento, estaban explicando que se encontraba un poco deteriorada, ¿no? Sí, Sí. y luego, bueno, cuando estábamos en las cuatrimotos, yo logré ver a gente que se subía a las pirámides, pero por los lados, o sea, no Ay, por los no. escalones, sino por los lados, y literalmente se vieron que estaban escalando así, y yo, wow, o sea, Con tal de tomarse una selfie, ¿no? Allá. Ujú. sí. Cierto. Sí, pero también está la cuestión de que hay que respetar Pues sí. sí. Son patrimonios culturales que hay que respetar Sí. y si ellos están pues pidiendo no subir es porque saben en las algo. condiciones que se encuentran y hay que preservar ello. Es que Ujú. es la riqueza de la México, historia, de la ¿no? historia, Sí. de las personas. Entonces sí, no estoy de acuerdo con aquellas personas que no entienden los límites que se deben tener en cuenta y más en este tipo de Sí. monumentos tan importantes para la Sí. historia cultural mexicana. Y tan antiguos desde la época prehistórica, Exacto. entonces, Ujú. sí. Muy bien, sigamos. Esta es otra, esta también es la pirámide del Sol. Sí. de la Desde del otro Sol. Que aquí se ven un poco de ruinas. Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces, Xochimilco. Xochimilco, ¿qué tal Ujú. les pareció la experiencia? A mí se me hizo como relajante, porque yo iba con más ambiente, no sé, es que Sí. fuimos de noche, Ujú. entonces fuimos de noche, ya no había tanta gente, llegamos un poquito tarde, pero igual me gustó la experiencia, como ver el agua, y les digo, convivir con ustedes, la Sí. música, porque ven, pagamos música, con Sí. luces y todo. Sí. De hecho, fuimos nosotras de noche, pero de día sí se ponen ahí los mariachis y todo. Sí, ¿verdad? Es como más Ajá. ambiente. Sí. Este era como más, yo veía que las otras trajineras pasaban y unos llevaban Estaban como comiendo, cenas ajá. y unos ahí románticos, los dos en Sí. una cita. Y yo, Ujú. Y luego nomás pasábamos nosotros y Sí. sí. Estábamos en ambiente nosotros. Ajá. sí, sí, nuestro propio punchis. El chico que manejaba la trajinera, muy amable Sí. Y muy joven. y Muy joven. joven. Aparte que es que yo pensé, antes de subirme, pues es una canoa, para mí yo le digo canoa, y yo pensé que tenía un motor y pues con motor se iba a mover. Ujú. Algo que me sorprendió fue que era un palo de guadua, no Y sé si le el- dicen guadua aquí, Ni idea cómo se No. llame. bambú creo, Sí, como un bambú, pues parecido, ¿no? Porque está más ancho. y con ese palo él movía la trajinera, Sí, como que derecho para un empujaba lado. y Claro, las empujaba. trajineras a cada rato chocaban. Sí, pero la Sí. velocidad no era máxima para Ajá. que los choques fueran. Sí, o sea, nomás era que boom. Ajá. Era movimiento ya. Pero sí me pareció muy interesante ver cómo movían las trajineras. Sí. Sí. Ujú. Eso sí fue diferente para mí. Sí, como una, no sé si fue con usted o fue con Denise, pero el muchacho nos estaba contando sobre una historia que había Ay, pasado, sí. que un individuo se estaba brincando de una trajinera a otra, Sí. y nosotros pensamos, o sea, que debajo de la trajinera pues no hay Pues no nada, o pasaba sea, no hay nada. corriente, no hay nada, pero ¿qué fue lo que te explicó, Denise? Que realmente, o sea, para empezar, las trajineras, porque tienen tanto tiempo en el agua, se les hace como una Como moho, capita, así, como una como lamosita, mojo, sí. y eso va creando como una burbuja abajo. Entonces, el tipo en lo que trató de cruzar de una trajinera a Sí, otra, por ejemplo, de aquí, iba aquí. tomado, ¿no? Aparte, o sea, como que ya andaba con sus copitas.
y no logró llegar a la otra trajinera, se cayó y por la burbuja que les está contando abajo de la trajinera lo absorbió y no lograron salvarlo, lamentablemente, pero eso pasó hace unos como 2, 3 años, ¿no? Sí, Contó. fue algo reciente. Entonces, pues también es de ir a un lugar con cuidado, si andas tomando, pues quédate tu silla, no andes queriendo lucirte porque como que lo querían grabar y mira cómo me brinco de un lado a otro. Sí, Entonces, como turistas, sí, las ten personas cuidado. que ya llevan ahí años, o sea, porque el muchacho nos platicó que le decían así como que no, por favor, quédese Ujú. sentado, no se acerquen tanto a las orillas. O Sí, sea, hagan nosotros, caso sí, nosotros tenemos que entender que nos los están diciendo por por alguna algo. razón, ¿no? ¿cierto? Ujú, No, yo no estaba porque no recuerdo haber escuchado la historia, pero Ujú. sí, sí, hay que tener mucho cuidado. muy bien. Aquí tenemos De día, ¿verdad? estas son de día. Aquí vemos a las personas que van como en una lanchita más pequeña, en una trajinera mini baby. Vendiendo cosas, Y ¿verdad? venden comida, sí, Sí. algunos venden comida, otros venden bebidas, otras personas venden también artesanías. Entonces, muy bonito. Todo el negocio ahí. Todo, Las tienditas Todo el pequeñas. sí. espectro. De hecho, la primera vez que yo fui había escuchado que las personas de antes, los hombres específicamente, no se podían casar con una mujer hasta que supieran cómo construir una trajinera. ¡Hala! Sí, Qué súper interesante. interesante. Muy bien, entonces, Uh, ¿cómo les pareció esta experiencia? Yureidi, el cacao. Fue muy, muy ilustrativo. Se aprendió cómo empiezan a hacer el chocolate desde cero. Tuvimos la oportunidad de que una compañera, Paola, ella fue la, Sí, la principal actriz allí para tomar el rol de aquí en cómo esta hacer parte hizo chocolate. el chocolate. Ujú. Luego la chica que nos explicó muy bien todo cómo se hacía este proceso nos dio chocolate a probar y hubo una experiencia en donde teníamos diferentes sabores, 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 ¿no? sí. sí. Y Según el humor de exacto. cada Sí. una. Y Como si era Ajá. más dulce, amargo, bla, bla, sí. bla. Y también cuando Paola estaba haciendo su chocolate, la muchacha le explicó que dependiendo de cada De persona, ella o sea, como... ajá, o sea, cambia como el sabor Sí. del chocolate. Sí. Sí, También dijo que eh, se hacía un poquito más amargo cuando uno no era muy, muy dulcero. muy dulcero. Ujú. Entonces a mí sí se me hizo un poquito amargo a diferencia de aquí mis amigas que no. Sí, como cacahuate, si te sabía como cacahuate, era que más o menos de vez en cuando, y si Ujú. no te sabía nada, era de plano porque comías muchísimo Ujú, dulce. Sí, exacto. muy rico. Algo que también no sé si ustedes notaron, pero recuerdo que cuando fuimos a lo de Teotihuacán nos metimos como debajo de unas cuevas. No Sí. tenemos fotos Uy, para sí. compartirles, Ujú. pero me acordé porque, por ejemplo, aquí tenemos como las pirámides, tenemos cosas y luego de repente tenemos aquí a una calavera. Ah, sí. Entonces, no sé si ustedes notaron también que cuando estábamos debajo de las pirámides, aunque había cosas antiguas o así, también había cosas como globos de un vampiro de Halloween y que una calabaza. Entonces, no sé si ustedes notaron que en la mayoría de ya de los templos o cositas así ya hay como una Influencias. influencia exactamente. Sí, yo sí noté eso. Que incluso Mm. también en el Zócalo, donde estaba Mm, toda el Cempasúchil y todo el Día de Muertos, había gente disfrazada dentro de, o sea, sí habían personas disfrazados como Catrinas y hombres vestidos y maquillados y toda la Sí. cosa de calaveras, ¿no? Pero también habían personas disfrazadas de Halloween, como tú mm, dices, y vimos hasta un perrito sí, disfrazado con su disfrazado. trajecito Ujú, de calabazo, no sé de qué era. ujú. Entonces, sí, hay muchas influencias también, como dices, abajo en como Cuevas. en las cuevas, Cuevas. ajá, tenían, pues sí, las calaveras de Día de Muertos, pero también otros elementos como tú dices de un vampiro y todas esas Sí, cosas que un tú globo de dices, un vampiro. ok, Sí, ajá, o sea, interesante. y en nuestro guía nos explicó que básicamente la misma gente Los deja, ajá, Ujú. sí, sí, como ofrendas, supuestamente la gente lo deja como ofrendas pidiéndole a la naturaleza, mm, a la madre tierra, a ¿no? la Sí. Era la madre madre tierra, tierra, sí, sí. pero Sí, ¿se acuerdan cuando estuvimos también ahí en la parte de las trajineras que entramos al baño y encontramos al ya. lado del baño la casa de la señora que Ujú. tenía Sí, todo decorado
por el Día de los Muertos y dio una explicación muy interesante de Muy, cómo sí. ellos rinden tributo y respeto pues a las personas que ya no tienen en este mundo. Sí. Entonces, es que empieza, o sea, el Día de los Muertos no es simplemente decoración y celebración, fiesta, rumba, no. Hay un detrás de una historia, es una preparación de comidas. Sí, sí, de Recuerdo, recordar y exacto. Y comentaba algo muy curioso que ella tenía la comida servida allí porque la dejan servida en mitad de la sala con muchas decoraciones, velas y todo ese tipo de tributos. Y la comida comentaba que había un plato, no sé si se acuerdan el nombre de ese plato, chicas, que ella lo sirvió y es dulce, pero que cuando se Ah, empieza sí, a ¿cuál? comer se le va Ajá. quitando el dulce y que para ella pues significaba que sus seres queridos habían bajado Ujú. a mm, comer, porque toda la comida que estaba servida pues era para ellos, para las personas que ya no estaban en este sí, mundo. Sí, me pareció muy Mm, interesante cómo hay todo un proceso y luego sí. cómo hasta uno después de quitar todos los elementos de la ofrenda, cómo Ujú, tiene que decir adiós para que no se ujú, queden que los ujú, ahí. van caminando, ¿verdad? Sí, o sea, Muy todo eso bonito. me pareció, porque son cosas que no vemos aquí, o sea, por No. ejemplo, mi mamá y mi mamá específicamente pone altares Ujú, para sus abuelos, mis bisabuelos, sí, pero no son cosas que, como por ejemplo aquí no tenemos un desfile del Día de Muertos, no tenemos muchas cosas así, nada más como que tipo la cultura se queda dentro de en casas. de ujú. nuestras casas exactamente. En Chihuahua es así como la Ciudad de México o es más como aquí en Estados No. Unidos. O sea, lo que sí vi muy similar fue cuando fuimos al panteón, ¿se acuerdan? Que Ujú, como están las gentes reunidas con música y todo eso, eso es muy similar en Chihuahua. No tenemos un desfile. En mi caso, en mi familia no ponemos altar. Tengo familiares que recientemente sí están poniendo altares, pero creo que fue más por la película de Coco que empezó a salir mm, esa y que ya te cuenta la historia del por qué, no sé qué tanto, pero realmente nunca nosotros poníamos altar. ujú. Entonces, son cosas culturales, son cosas como yo creo muy muy de familia, de que ha de variar, pero lo del desfile ni tampoco así ofrendas enormes como las Ujú. vimos en México. Eso sí me gustó mucho. Y Sí, además aprendí porque siendo parte de mi cultura y es como que, ok, no sabía ujú. todo esto, sabía un Sí, cada poquito, cosa pero representa algo distinto. sí, Cierto. muy lindo. ¿Y en Colombia, Yuri? No, bueno, nosotros no celebramos el Día de los Muertos, Mm, pero eh, resulta que mi hermana, sí, ella preparó un altar, tuvo, perdón, una perrita por 12 años, se murió, ujú, y ella me dijo, vamos a preparar el altar porque hoy es el día de los muertos de los perritos. ujú, Entonces ella sí preparó su altar con su fotico y ta, ta, ta. Entonces yo decía, bien, eso años atrás, Mm, no sé, en Colombia, y en la parte donde yo he estado, no se celebra. ujú, Pero sí pasa de que hay, lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho a lo largo de este video, siempre hay transferencias culturales y siempre sí, se está dando un poquito de más. ¿Por qué? Porque ujú. llegan personas de México, de diferentes partes ujú, y dejan su cultura. Sí. Entonces, sí pasó eso. Ujú. Pero en el sentido de ir al panteón y encontrar todos esos tributos, no, para mí fue totalmente nuevo. Fue muy nuevo, enriquecedor y personalmente me sentí un poquito como agobiada, no sé. sí, Me dio un poquito a nivel personal, me dio un poquito duro. Pues no es un lugar donde, pues obviamente usted se va a reír o a disfrutar, es un lugar donde usted va a respetar, pues el hecho ujú, de que ya esos seres queridos no se encuentran con uno y siempre da un poquito duro entrar a un panteón. Ujú. sí. Algo que noté del panteón, en cuanto entramos vimos como un círculo, ¿no? Era como el Ah, círculo, sí. se Sí, podría decir que era el círculo político de gente importante. celebridades, Sí, o ujú, sea, sí, sí, por ejemplo, nosotros pudimos ver la tumba de Diego Rivera. sí. Sí, Sí, fue la muy loco. buscamos como por media Y hora, estaba pero la enfrente. encontramos y estaba en la mera entrada. Sí, Sí. Sí, estaba muy bonito. sí. Es que,
Bueno, nos perdimos y Sí. como siempre decimos los colombianos, no hay mal que por bien no venga. Sí. Se pierde uno y llegamos al panteón correcto porque Ujú. Ni siquiera es, íbamos a ese, no pero la íbamos gente, para y yo allá. las llevaba por Ajá, ¿Quién sabe dónde? Sí. exacto, y llegamos allí donde se encontró ese círculo lleno de muchas tumbas de celebridades, como lo acaban de decir mis compañeras, personajes. de personajes importantes, históricos. Ujú. Entonces sí, fue muy interesante ver eso también. Ujú. Como dentro de ese mismo panteón están las demás personas, ¿no? Y Y todos luego, llegamos al mismo lugar. sí, luego, por ejemplo, sus tumbas estaban Ay, sí, gigantes, eso o sea, sí, monumentos, unas ajá, con estatuas ahí todas. sí, como la de Diego Rivera tenía una pintura. Ajá. Ujú. Sí, me pareció muy, muy suave ver todo eso. Todo el viaje, la travesía Sí. cultural en Mm, amigas, sí, amigos. Muy Y lindo. quedan ganas de volver, Sí. muchas ganas. Sí, porque no conocimos todo, nos faltaron Cierto. cosas que hacer, nos faltaron comida que probar. Ujú. los tacos. No comimos tacos. Yure se fue sin sus tacos. Les peleé, Sí. les insistí, pero no hubo siempre, sí, sí, vamos, vamos, pero es que lo que dicen, tantas cosas por hacer que Sí. falta tiempo y para poder conocer y para poder dar el gusto total a todo lo que hay que conocer allá en Ciudad de México y otras partes, obviamente, de México que sé que también tienen mucha riqueza cultural para mostrar. Bueno, chicas, ya para cerrar, Ujú. ¿cuál fue su parte favorita o su destino favorito? El mío, ya saben, fue las pirámides. Ya saben, Sí. siempre, siempre, siempre. Fíjate que yo también diría que las pirámides, porque de alguna manera como que, no sé, se me hizo muy impresionante verlas. Mm, Y además la historia que nos contaron sí. y las piedras, la obsidiana, todo eso fue como que, wow, tanta ¿Te historia. llevaste algo, Denise, de las cuevas? De las cuevas yo no, ¿No? Ah, no, bueno. pero sí compré un collar de Ah, obsidiana. verdad, te lo hubieras Ujú. traído para Ah, mostrar. sí, cierto. Sí. Sí. No, a mí digamos que la parte que más me gustó, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, Ah, por lo sí. que comenté, es Ujú. porque te da mucha paz y tranquilidad. Sí, Y sí, no desmerito los demás lugares, Teotihuacán estuvo claro. súper genial, Sí. las cuevas, las trajineras, todo estuvo súper genial. Pero hay momentos en los que uno también quiere sentir esa tranquilidad y esa paz y estar en ese lugar fue muy chévere por eso, porque se sintió muy espiritualmente uno tranquilo. Ujú, Sí, me encanta. ujú. Bueno, les recomendamos que vayan a la Ciudad de México. Si llegan a ir, nos comentan aquí abajito Sí. su experiencia, qué opinan de estos temas y cualquier dato curioso que tengan, lo comparten también. Sí, si ustedes también han ido y si nos recomiendan algún lugar, por favor, también Para déjenos volver a saber. ir, volvemos Porque a ir. volveremos a ir, volveremos a, Exacto. a ir. Todavía no, nos faltó Sí, muchísimo por explorar, sí. entonces definitivamente. Podemos volver, Ujú, Sí. queremos volver y creo que lo vamos a hacer, entonces sí. sí. Y ojalá que el próximo videito sea nuestro viaje a Colombia. Ay, sí. Ya las he Sí. invitado y espero que puedan ir y no, imagínate, no, si van a Nos Colombia, volvemos en locos. definitiva vamos a Sí. hacer un video para que ustedes puedan saber cuál es ya, ahora pues fue más comparación Colombia desde mi Sí. perspectiva, Ujú. Dios quiera que se dé la oportunidad de que ellas puedan ir a Colombia y se cambien los papeles y ya sea la perspectiva de ellas desde Las Cruces y desde Chihuahua a Colombia. Ujú. Ujú. Bueno, Bueno, nos nos despedimos. vemos. Muchas gracias, que estén Adiós. bien, Adiós. chao.